¿El año exacto que empezó a trabajar, que comenzó a trabajar en la compañía? El 15 de abril, del 15 de marzo de 1924, ¿Y cómo empezó usted a trabajar? pues De- como niño de fichero. Bien, referente a los conflictos laborales, ¿usted recuerda todo el proceso, todas las huelgas que ha habido en Río Tinto a través Sí. de los tiempos de la compañía cuando era inglesa, vamos? Pero yo recuerdo del año 20, que fue una huelga que en algunos departamentos duró 9 meses y en otros 6. Los empleados y fundición y eso se fueron a la huelga el mismo día de San Roque del año 20. Pero ya los departamentos de contramina estaban en baja, ya 3 meses antes. Y luego pues entraron en la huelga, porque esa huelga fue como consecuencia de que la guerra terminó en el 18, la guerra europea. Y estaban los puñetas, los depósitos de minerales de Huelva y mina y todo estaban atascados. O sea, que llegaron pues una huelga. Por lo que quiere, bueno, la gente pedía, el público, o sea, los obreros, pedían el 100%. O sea, que ganaban 3 pesetas el peón. Y ellos querían 6 pesetas. Y la compañía, desde el segundo día o tercero de huelga, concedió 9 meses, 9 reales, o sea, 2,25, y conservar la cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento, que era el precio y costo del almacén, el cual apuntaban cada uno lo que iba sacando. Total, pues, a los 9 meses entró por la compañía que quería 2,25 sin cartilla de racionamiento. Y lo que la gente quería era las 3 pesetas más la cartilla. Y eso no podía ser, no quería la empresa fuera. Y entonces, O sea, ha sido la huelga más larga que ha habido. sí, Es de 6 meses. luego ha habido muchas huelgas parciales de departamentos, de sectores, o sea, de ocupaciones. Los guardafrenos iban, los entes de fundición también. En fin, muchas huelgas, pero de poca importancia, de 3 días, 4 días, 5 días. Y luego, anterior a este del 20, hubo una huelga del 17, el año 1917, que vinieron las tropas. Vinieron tropas aquí, en el 20 también vinieron. Pero esa fue más revolucionaria, la del 17. Y incluso hubo muertos en Campillo. Y maltrataban a los esquiroles y en el 20 también, en fin, lo que pasa en todas las huelgas. Y así fue, en los años 20, a los 2 días de huelga, la compañía prometió los 9 reales y quitar la cartilla. Y no, y si no, 5 reales con la cartilla. La comité de huelga que era los sindicatos UGT nada más, pues no había por aquí entonces otra cosa. Pues lo trajeron y luego, te digo, a última hora entraron por los 9 reales sin cartilla. Después de la huelga esta del 17 y la huelga del 20, ¿qué otra importante ha habido así? Porque hay una que se llama la de los brazos caídos, ¿no? Eso es ya en el 36. En el 36, que era cuando empezó la guerra. Ya, un poco antes. Poco antes de la guerra. Sí. ¿Y esa qué tiempo duró, más o menos? Porque los 11 días. De 10 a 11 días duró ese huelga. Y después de esta, ¿qué otra huelga sí conoció usted? En el año, me parece que fue en el año 64, donde perdieron los puestos de trabajo 87 personas. Y después ya la de... En los años 70 no ha habido, que yo recuerde, no ha habido ninguna. No, yo creo que no. Ninguna cosa. Y después la del año 82, que esta ya recientemente. Sí. ¿Usted llegó a conocer al rey de Huelva, al Mr. Brown? Yo sí, hombre.
Yo trabajé todavía. ¿Qué tal le pareció a usted ese hombre? Pues ese hombre hubiese sido un jefe de Estado, que tenía Talante para eso. talante para eso, sí. Ese en la huelga del 20 se venía a ver cine público, que pagaba la empresa, y se venía sin escolta ni nada, se venía ahí al Paseo del Chocolate. ¿Cómo era? ¿Malo o bueno en su condición de...? Hombre, era director. Para uno fue bueno y para otros malo, ¿verdad? Como es natural. Yo lo consideraba muy fuerte, muy dictatorial. Era solo, era director general. Y tenía dos subdirectores, o sea, director segundo que se dedicaba a la mina y otro a talleres, a mecánica, y ¿no? Que el otro, el de mina era don Gordón Douglas, y otro era Mr. Gray. Mr. Gray, sí. Mr. Gray referente al, porque es curioso, en el registro, Gil Barón ha hecho una especie de recopilación de legajos, o sea, aquí de registro de personal, es un libro que ha editado pequeñito. que Entonces, yo le ayudé. ¿eh? Yo le ayudé. Bueno, yo le ayudé nada más que a sacar unos detalles Sí. de los documentos de personal De personal, en baja. en baja, sí. Entonces, referente a estas fichas que había del personal, era curioso todo lo que se llegaba a notar ahí de la persona. Claro. Tiene un visitante hospedado durante 15 días. Eso sí, estaba prohibido admitir a nadie, aun siendo el padre, que venía de otro sitio. Aquí esto era un pueblo cosmopolita, y había uno que era de Zaragoza, trabajando, y venía el padre a visitarlo. Pues tenía que pedir permiso para alojar a su padre en su casa. Que naturalmente se lo concedía. Hombre, claro, sí. Sí, sí. Y lo que sí también decía es que había todas las cosas malas que había hecho ese hombre en la ficha, pero no había nunca lo bueno, los méritos. No, sí, sí. ¿Sí? Pues a mí me había una ficha, sobre todo cuando pusieron el departamento de expedientes, ¿Y eso en qué año fue, más o menos? de 45 para acá. Porque había una ficha de castigos, pero había también una ficha de honorífica. De los méritos que había. Los méritos. Y eso en la misma ficha, figuraba lo uno y lo otro. No eran fechas, bien dicho, era Un expediente un expediente. de cada persona. La persona era un legado clasificado por letras. Sí, sí. Empezaba por la A y terminaba por la J, por lo menos. Había una cantidad de documentos que eso era y cada uno iba a su letra. Usted, en el favoritismo aquí en la empresa de los favores así personales, de los enchufes, hablando así, ¿usted qué opinión tiene? ¿Que había una influencia grande en este aspecto? O sea, recomendaciones y eso había. No creo que hubiera recomendaciones. Había más bien que la gente se sometía a un determinado jefe o a un determinado director y ese lo alzaba. ¿Comprende? O sea, no aquel... Dentro de los departamentos, dentro de cada departamento, por ejemplo en Corta Atalaya, estaba allí el jefe que le correspondía y le daba por uno. ¿El por qué? No se sabía, pero él se iba para adelante. Y de peón que era ayer, pasado mañana era capataz. ¿Por qué lo hacía? Pero es una cosa muy británica esa, le gustaba tener su nombre de confianza. Exactamente. Depositar en él una cierta confianza, ¿no? Eso era una cosa habitual en los ingleses. Sí. Tanto es así que en los departamentos había el secretario del departamento, ¿no? Este era el hombre de confianza. Porque el que no era de confianza desaparecía del mercado. Sí. Eso es... Dentro de todo esto de los ingleses, usted estuvo en el cambio de la compañía cuando fue... Yo sí, cuando fue 54. en el 54, cuando fue española. ¿Y usted qué cree que eso fue? ¿Bien para Río Tinto o mal? Yo entiendo que no fue bueno. No fue bueno. Que no fue bueno.
porque sí, como patriota, como español, pues quería que eso fuera español. Pero es que la mina ya iba abajo, ya iba hacia abajo. O sea que los ingleses fueron demasiado listos. Y el gobierno, quien fuera, los bancos que compraron, pues no fueron nada listos. Porque compraron ya, las consecuencias las estamos viendo ahora. Que era ya la muerte de la mina, como está siendo. Y usted como observador ahora ya, con su experiencia después de haber trabajado tantos años, objetivamente, ¿qué porvenir le ve usted a Río Tinto actualmente? Malo. ¿En qué sentido? O sea, matizando un poco la cuestión. Matizando un poco la cuestión, te diré que la empresa va a menos y va pin, cortando hasta deshacerse de todo, porque como es el final. ¿Y qué? ¿Qué Río Tinto? No es industrial, no es agrícola. ¿Qué hacemos aquí? Pero ¿usted cree que esto no puede ser un gran peso y digamos, un gran problema en el gobierno central y por supuesto en el gobierno autónomo hoy día, Río Tinto? Hombre, claro que tiene que serlo. Por ejemplo, la huelga que está, lo que está planteado, pues, porque no se trata que sea Río Tinto solo, es la cuenca. La cuenca entera. Es incluso gran parte de Huelva, de la capital. Porque el polo ¿cómo se llama? De desarrollo ese que tiene Huelva, si no fuera por Río Tinto, allí hay infinidad, unas cuantas de empresas. Está Fosfórico, está la Certiberia, está la Río, está muchas, que dependen del mineral de Río Tinto y del cobre y del mineral de Río Tinto, la materia prima de Río Tinto. Volviendo. Y luego, Valverde, es un pueblo autónomo. De Valverde para acá, de Azalamea, Campillo, Río Tinto, Nerva, dependemos de la mina, en un 100%. O sea, que si esto cerrara, pues no sé, yo creo que sería la ruina de la cuenca. ¿Y usted eso lo piensa que puede ocurrir o que puede llegar al momento que pudiera ocurrir? Pues sí, lo pienso. Al menos que... ¿Pero con pesimismo o ve la cosa con una cierta o con realismo? ¿Cómo? Lo veo con realismo, que eso puede ocurrir. Porque a nadie le pueden obligar al que vende los duros a real. Esto quiere decir que la empresa pierda miles y miles y miles de millones. Y pues ya esto no puede... Cierro la tienda. Claro. La supervivencia del negocio o la no supervivencia. Porque es que el mineral cada día cuesta más trabajo de sacarlo, más dinero de sacarlo, porque está más hondo. Los jornales cada día van más altos, las exigencias sociales también son mayores cada día. No cabe duda que la empresa hasta cierto punto tiene sus razones, sin duda. Así que yo entonces, le veo mal. Volviendo ahora otra vez a la historia, o sea, estamos en la guerra civil aquí en España. Sí. Que ahora precisamente antes de la guerra civil hubo una huelga que duró 10 días de brazos caídos, en donde pernoctaron todos los obreros, empleados y todos, pernoctamos en los trabajos. Y por ahí empezó la ruina del mundo. Porque las casas que entonces eran un poco conservadoras, vamos. Sí, conservadoras. Teníamos el anillo, teníamos las 6:30 que sí, se podían tener. La huelga desbancó las casas, porque 10 días las mujeres de Río Tinto como son, para que el niño no le falte, para que a mi marido no le falte. Y la gente tomó eso como aguasa, y eran borracheras perpetuas, comilonas a tomete. En fin, lo tomaron hasta cierto punto
grotesco, en plan de... En plan, no sé. Total, que entraron por la peseta, que se fue, ofreció la empresa el primer día. Antes de irse a la huelga ofreció la peseta, una peseta. de aumento. De aumento. Y se consiguió a los 10 días. Lo mismo que había prometido la empresa. No sé cuánto pedían, no me acuerdo cuánto se pedía más. Pero entraron la gente por la peseta. Y después, cuando estalló la guerra, como esa huelga la declararon ilegal, pues el general Franco dio una orden que todas las huelgas ilegales y se quitó la peseta. Volvimos otra vez para atrás, en el suelo. Eso fue la huelga. ¿Y qué postura tuvo los ingleses cuando la guerra? O sea, ellos como hubo quizás aquí... Aquí no hubo ni nada, pero para sí era en contra de Franco. ¿Sí? Ellos no miraban bien a Franco. O sea, No, porque te voy a decir, yo tuve un jefe que vino una vez del frente con permiso y fui a la oficina, claro, a la Puente a saludarlo y me preguntó dónde estaba. Le dije dónde estaba. Bueno, eso es lo que le dicen a ustedes. Le expliqué dónde estábamos, como estábamos en el frente de Extremadura, yo estaba en el frente de Extremadura. Y dice, eso es lo que le dicen a ustedes. Así me contestó. Así. sí. O sea, que no, yo veía que no eran muy franquistas, ¿no? La colonia de Bellavista la respetó la guerra, o sea, hubo una especie como búnker, como gueto aquello, ¿no? Sí. La guerra, como fue muy poco tiempo el que estuvimos aquí, sin que lo tomaron los nacionales, fueron total un mes y 8 días. ¿Sobre qué época era? ¿Te acuerdas usted? La que, pues, claro, Esta transición desde el 18 de julio sí. hasta el 26 de agosto que entraron las tropas. Y claro, no había mucha hambre todavía. Sí, sí. Sin embargo, la gente salieron a hacer por comida y por comida de los pueblos limítrofes y más de los limítrofes, a la sierra, por cerdos, por cabras, por la vida, que lo repartían. No sé si en el ayuntamiento, porque yo no fui a eso nunca. Lo repartían por la familia, trozos de carne, para que comieran. ¿Usted vivió cuando hubo el vandalismo de quemar la iglesia y todo eso? Claro, estuvo aquí. Estaba aquí, pero no vi nada de eso. No vio nada, no lo presenció, no quiso usted ver nada. No me lo supe hasta el día siguiente. Como eso fue de noche. Ah, fue de noche. Fue de noche. A las 9 o las 10 de la noche, pues, nos recogíamos, era en el verano, nos recogíamos. Mi padre también era muy especial y no me dejaba salir. ¿Qué alcalde cree usted que fue más, que hizo más por Río Tinto en toda la época que usted ha conocido Río Tinto? Con más talante, con más alcalde, vamos, con más postín de alcalde. Con más postín de alcalde. ¿Lozano qué tal era? Sin comentario. Porque yo fui directivo, yo fui concejal con él. Sí. Y no puedo decir. No Fue bueno. Sí, fue malo. Y por ejemplo, Pérez. Bueno, pero tú me preguntas de los tiempos modernos. Yo le pregunto de toda la época que usted ha conocido como alcalde y no me importa que se remonte usted a años atrás o a años menos atrás. O sea, esto ya es... Con más carisma de alcaldía, don Rodolfo. Sí. Don Rodolfo Ortiz Rey. ¿Qué tiempo estuvo de alcalde, más o menos? Por 7 años, lo menos. 7 años. Desde el año 23, que fue eso de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, hasta el año 29 o 30. Usted no tiene un espíritu muy franquista.
eso ni mucho ni poco. Yo lo que quiero es la tranquilidad, Y el bienestar de la nación. bienestar de la nación y del pueblo y de mi familia. Sí, sí. Hablando ¿cuándo cree usted la época más gloriosa de la compañía? Cuando a lo largo de todo eso, ¿cuándo ha oído usted hablar de que la compañía funcionara verdaderamente bien, ganando dinero y bien? En la dictadura de Primo de Rivera. Hasta el año 29, que fue el crack del año 29, que ya empezaron huelgas y despidos y mucho, en ese tiempo despidieron mucho. Perros, sí. En Cerda, en Corte Atalaya, en fin, mucho despido. El mejor jefe, usted llegó a conocer a don Rotilio, claro. Sí, pero no lo traté. No lo trató. Yo estaba en la agencia. En la agencia. Hombre, la de arranque. Sí. Pero no lo conocí. Decían que era una buena persona, que era buena persona. Pero... ¿Usted cree que ha habido personas confidentes en la compañía? Chivatos, vamos. Sí, hombre, sin duda. ¿Sí? Sin duda. Bueno, además, de una forma aceptado por el beneplácito de la empresa, vamos, o sea, sabiendo la empresa que lo era, ¿no? Ah, claro, claro. Y no lo sé, pero creo que ya está pagado. ¿Cree usted que era casi indispensable? Los ingleses son muy adictos a ese tipo de acciones así. Yo sé, cuando la guerra y antes de la guerra, bueno, antes de la guerra, había un individuo que era el presidente de un sindicato, de un ramo del sindicato. Y ese mandaba a la dirección, según dicen, yo no lo sé, que eso sería confidencial, que mandaba las actas, literalmente, que se celebraban en el sindicato. Con esto quiero decir, chivato. Incluso de gente, por ejemplo, que iba al sindicato. Yo sé en Nerva me ha contado un estudioso también de los temas estos, de que incluso había señores que decían fulano de tal ha ido 4 veces al sindicato, o ha ido hoy tanto, o ha ido... Había los informes de los guardas de casa. Sí, sí. Que pedía un individuo, pedía un anticipo a cuenta de jornales. Y le pedían, al guarda de casa le pedían informe sobre este individuo. Y se atrevía el hombre a decir, este individuo es adicto a los vividores. Sí, sí, sí. Por eso te digo, si había chivatos. Eso era unos chivatos pagados porque su misión era muy problemática. Tenía que cobrar recibos, informar de las casas. Aquí hubo una época que había un señor que se venía directamente a las casas, el Cabo Díaz, se le decía, el Cabo Díaz. ¿Y qué año es eso, más o menos? Eso, sobre del 24 para arriba. Yo conocí al Cabo Díaz, pero muy poco. Y ese iba a las casas como inspector para decir, aquí hay gatos, aquí hay perros, aquí hay gallinas. Y eran las quejas que dábamos los mismos vecinos de los otros, que tenían gatos, que tenían perros, que... ¿comprendes? ¿Qué era así? Y venía esta casa no está limpia. Le daba un término, y si no la quitaban. Se van a quitar las casas por ese y por otros motivos. Sí, sí. Usted recuerda, naturalmente, el Río Tinto antiguo, la mina abajo, vamos. Hombre, sí, hasta cierto punto algo, pero no antiguo, no. Antiguo no. ¿Por qué año lo recuerda usted? Hombre, desde que tengo uso de razón. Usted, el almacén, sí que la conoció allí. Hombre, claro. Almacén número 2. Sí, hombre. Pero antes que esa había habido otra. Otra, efectivamente, eso es lo que quería preguntar. ¿Que fue ayuntamiento o no?
¿O qué fue, No. qué fue el ayuntamiento? Las escuelas que había de segunda enseñanza, ¿no? Había unas escuelas que llegó a ser ayuntamiento después, me parece. No, no. El ayuntamiento Sí. tenía en los bajos las escuelas. Ah, tenía abajo las escuelas. Escuelas del gobierno, que se le llamaban, porque las escuelas, la compañía tenía sus escuelas, en principio eran protestantes, porque yo conocí al inspector de las escuelas ¿Cómo se de llamaba? la comunidad, don Juan Jameson. Juan Jameson. ¿Y era protestante las escuelas? Y los maestros. Pero luego, posterior a eso, eso ya es más antiguo. Pero llegué a conocer a ese don Juan Jameson, de una perilla. Ese era como un sacerdote de una más ¿Protestante? protestante. Sí. Me parece que era. Esto, Aquí había muchas familias protestantes. sí. Muchas. Pero sobre todo británica, ¿no? Inglesa. No, no, española. Dentro de eso, española había protestantes. Protestante. Y dentro de... Bueno, los ingleses, cada uno tendría su religión, pero vamos, los ingleses que estaban en Bellavista no venían nunca a la iglesia. O sea, bueno, la iglesia de Bellavista era la iglesia protestante. Protestantes. Allí celebraban todo domingo el culto. Pues sí, efectivamente. Sí. Y en cuanto a Río Tinto Y Viejo, muchas personas de Río Tinto iban allí. cuando volaron la torre no estaba usted... O sea, Yo estaba, pero era pequeño ya, pues tenía 7 a 8 años. 8 años. ¿Usted recuerda aquello? De la torre Sí. entera, yo sí. Y de la noche que la volaron. Que la volaron. ¿Fue por la noche? A las 7 o las 6 de la tarde. Bueno, pero quiero decir, era de día porque desde luego hay Bueno, fotografías sí, sí, era de día. que... De día, pero es que recuerdo que los que volaron, los ingenieros que pusieron eso, pues fueron luego al club, Sí, sí. que mi padre era el consejero del club, de la mina. De la mina, sí, sí, sí. En la mina había, para cuando salían de la oficina, los ingleses que vivían en la mina, pues iban allí Sí, sí, sí. y estuvieron allí. Uno era don Francisco Bodega, que luego llegó a ser doctor. Pero fue poco tiempo, me parece, ¿no? No, fue cuando Lozano era alcalde, estaba el de Estaba el director. director aquí. Sí. La empresa, bueno, la empresa manipulaba siempre el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento hacía lo que la empresa quería, ¿no? Más o menos. Hombre, no tenía más remedio. Tenía más remedio que hacer, porque lo pagaba todo. Cualquier reparación de calle o algo, a la empresa. Claro, era porque por algo era, porque era como un contrato entre el ayuntamiento y empresa. No pagaba ciertas cosas para hacer lo otro. O sea, que equilibraba el presupuesto. Sí, sí, sí. Equilibraba el presupuesto. Y también, esto que te digo, si había una reparación, ahora no ha habido esta reparación de la iglesia, si eso hubiese sido en aquellos tiempos, pues lo hubiese Hecho la... como hizo al caerse aquella iglesia, hizo esta. Ya, ya. Y como hizo el cine y todo eso. Hizo el cine, hizo las obras sociales que la empresa tendría sus defectos y tendrá sus defectos bien vistos, y desde hoy se le ven mejor que en aquel entonces. Pero tenía buenas cosas. Prueba de ello es que en Río Tinto era muy escaso el número de analfabetos. Y eso se lo debíamos los demás. Sin duda. Esto que tú que estás fuera, y lo has visto eso también, lo has tenido que tocar, han preferido la empresa, uno de Río Tinto, en igualdad de circunstancias, a otro. Porque sabía que ese de Río Tinto era trabajador y cumplidor de sus obligaciones. Eso sin duda. Sí, sí, sí. Si has ido al ejército, Sí, sí, efectivamente. no sé. Pero yo cuando me fui a la guerra, yo antes no había ido al ejército porque me quedé.
por el cambio de la República, mi reemplazo no lo demás. Total, que en Valverde, en Huelva, Valverde no, en Huelva, cuando nos fuimos a incorporar, nos ponían a la gente de Río Tinto y algunas veces de la cuenca minera de Río Tinto, nos ponían como ejemplo para los pueblos de condado. Sí, de toda la sierra, de la Bea, sierra, de Palma del Condado, de eso. Triguero y todo eso. Nos ponían que, porque claro, no había nadie que nos firmara el expediente. En mi quinta fuimos 189 quintos y firmaron todo el expediente. O sea, prácticamente no había analfabetos. Y eso dice mucho. Y eso a quién se lo debíamos, a los ingleses, sin duda. Sin duda. Sí, potenciaron la enseñanza, eran gente que querían que la gente supiera eso. Por lo menos lo más elemental. Claro, sí. En cuanto a la vida social de ellos, había una cierta lejanía entre ellos y los demás. En tiempo de Mr. Rodney total. Saliendo del trabajo, ellos se metían en Bellavista y los demás se metían en su casa. Pero no nos tratábamos con ellos. Si no había ninguna relación. Incluso estaba prohibido en cierto modo entrar en Bellavista, ¿no? Ha sido una forma... Bueno, sí, de una forma... No sé, se podía entrar, pero a lo mejor te salía el guarda y te decía, ¿usted dónde va? A tal casa. Sí, había un cierto control de la gente que entraba y salía y todo eso. Sí. Y después, ya por último, pues hicieron la base esa, el muro ese. ¿Usted recuerda la campana que había en Bellavista, la garita? La garita, sí. ¿Eso para qué era? ¿Para llamar a la gente de la batea o qué? La campana. Si dicen que era para llamar a los empleados, que cuando llegaba la batea, los empleados dicen que era para... El significado que tenía era ese, vamos. Ya no sé, eso no sé. Me dijeron, yo sé que había en la puerta una campanita. Que está guardada, lo tienen en el museo actualmente aquí en la compañía. Pues no sé por lo que era. ¿Usted conocía al doctor Puesta? Hombre, y me operó. Sí, se operó. ¿Y cómo era? Bueno, dentro de los tiempos aquellos sí que era bueno, ¿no? Sí, como médico muy bueno. Muy bueno. Pues como cirujano era muy bueno. ¿Y Vega después? ¿Teodoro Vega? Como persona era buena persona. Como cirujano era menos que Puerta. Menos que Puerta. Sí. Con menos experiencia quizá. Exactamente, quizá. Luego ya se marchó de aquí y no sé ya yo cómo es, pero entonces sí. Pero en fin. ¿Qué otra cosa se me puede a mí ocurrir? Ahora que estamos a tiempo. Lo de la escuela, ya te digo, la escuela había 2 o 3 maestros titulados. Y los demás eran auxiliares, eran ayudantes, discípulos aventajados, discípulos y discípulos aventajados. Que se aventaban, pero pues sí, yo creo que eran buena gente. Estaba porque casi todos los que fueron escribientes o delineantes y cosas así eran discípulos de la compañía, de los discípulos que tuvimos en la escuela de la compañía. ¿Usted ha tenido siempre una cierta, quiero decir, le ha gustado la enseñanza en sí, ¿no? Porque sí, me gustó. Incluso tuvo su... No, bueno, eso era el que la tenía era mi hermano y yo le iba ayudándole a los pequeños, a los parvulitos, pero mi hermano era el que tenía y tiene. Bueno, hoy no se dedicaba más que a la taquimecanografía. Me parece que, no sé si tendrá algo de la acción. Bueno, pues con esto me ha explicado usted, creo que ya... ¿No te parece interesante? Sí, me parece muy interesante, claro que me parece interesante.
puesto en las estaciones en el 49, 1949, en la estación del Valle. como auxiliar. Sí, como auxiliar. Allí estaba de jefe de estación Cipriano. Tu padre ya venía, también era ferroviario. Bueno, sí, mi padre era ferroviario desde antes del movimiento. ¿Dónde estuvo tu padre? Mi padre estuvo en todas las estaciones, en el ferrocarril, en todas. ¿Tú verdaderamente tenías espíritu ferroviario? O sea, quiero decir, ¿o lo tenías como un trabajo? No, yo lo he vivido. Yo he vivido desde que nací, me he criado en las estaciones con mis padres y he vivido las estaciones y aún la vivo, aunque ya no estoy en ellas. ¿Realmente echas de menos el tren o ahora, después de tanto tiempo ya, de haber estado fuera de esto, todavía sigues añorando el tren o echas de menos aquellos años que... Aún cuando llego a los sitios donde he trabajado, lo añoro, lo vivo, vamos. De todo el tiempo que estuviste en las estaciones, realmente, o sea, por ejemplo, de los hombres que te rodeaban, de jefes y eso, ¿tú tienes alguna cosa así, alguna vivencia especial que tú hayas tenido que merezca la pena resaltar? ¿Alguna cosa que te acuerdes, que te siempre Hombre, te... lo que te voy a contar es lo peor que me ha podido pasar en mi vida ferroviaria y en mi vida. La muerte de mi padre. Había jefes que eran buenos, había personales que eran buenos, eran conscientes, pero había otros que eran verdaderos, ¿cómo diría yo? Verdaderos criminales, vamos, en ese aspecto. Mi padre, después de tantos años en las estaciones, que toda la vida la ha hecho como ferroviario desde pequeño, murió en la estación de Manantiales. Y don Francisco Rodríguez Gómez, Curro, como se le nombraba, me cerró todas las puertas. Allí no había medio de locomoción como no fuera el tren, el de la compañía, de la empresa. Entonces mi padre, cuando me avisaron que se había muerto un compañero, fue el médico de la empresa y el inspector, señor Carracedo, y yo. Me encontré solo, en la sierra, porque está en la sierra, en el centro de la sierra, de Río Tinto a Huelva. Me encontré con el difunto de mi padre, entonces le hablé a este señor por teléfono, que por favor, que éramos 8 hermanos y yo me encontraba solo, que pusiera un medio de locomoción para que vinieran mis hermanos, o al menos que detuviera el tren que venía de vacío desde Huelva, en Las Mallas, para que vinieran mis hermanos, 2 que tenía allí, esperando. Me lo negó totalmente. Le insistí, por indicación del señor Carracedo, que me dijo, insístele, Juan, insístele. Entonces le rogué que allí no había medio para avisar al cuartel, ni para avisar al juzgado, ni a nadie. Este señor me contestó, no se puede hacer nada, y no me molestes más. Este es el agravio que tengo de este jefe. ¿Esto qué año era? Esto era en el 62, creo. 62, si mal no recuerdo. Tú conociste naturalmente a Levis, ¿no? A don Jorge Levis. Sí, mucho. ¿Cómo consideras tú a este jefe? ¿Fue verdaderamente el mejor jefe de tráfico que hubo o tú crees? Yo diría que como jefe, como llevar la jefatura, yo no he conocido otro más rígido y quizá más justo. La llevaba perfectamente. En cuanto a los jefes de estaciones con los que tú trabajaste y eso, Bueno, hay algunos que mereciera la pena resaltar por quizás a lo mejor su forma, su capacidad, su espíritu ferroviario, ¿eh? Ahora mismo con sinceridad, vamos. Bueno, sí, con sinceridad. Como ferroviario, aquí ha habido muy buenos ferroviarios. Han desempeñado sus cargos perfectamente bien y han sido conscientes con sus subordinados. Otros no tanto. ¿Tú crees
que ha habido aquí el clásico chivato? Bueno, ¿en el departamento Sí, o sí, en la mina? no, en el departamento de tráfico. Sí, sí. Ha habido chivatos como lo había en toda la mina. Los verdaderos chivos, los rastreros. Y eso, vamos, reconocido. O sea, Reconocidos. Reconocidos. No voy a decir nombre, pero sí los ha habido. sí. Tú Yo llegaste, preguntaré a otro cualquiera. sí, llegaste a ser factor autorizado. Yo entré ahí, bueno, como de aspirante, después pasé a ser factor y posterior factor autorizado. Posterior ya me vine de la compañía esta y me coloqué con los camiones, con los borquetes, en Río Tinto Patiño, Cerro Colorado. ¿Y ahora actualmente qué desempeña? ¿Qué cargo tiene? Aquí he estado primeramente como chofer, como ya he dicho. Posterior tuve la desgracia de tener un accidente de circulación. Me quedó una mano bastante mal, que tengo que agradecérselo a la dirección de Río Tinto Patiño. Me pusieron como inspector de seguridad posterior. ¿Y eso en qué año fue? Esto fue en el 71. Yo tuve el accidente en el 70 y en el 71 me dieron de alta y ya me dieron el puesto este, porque no puedo desempeñar otro por mi incapacidad. Has tenido, bueno, has contado la desventura esta como anécdota de tu padre. Sí, ¿Qué otra cosa como anécdota en plan, digamos, más favorable, más positiva, puedes reflejar tú en esta entrevista, vamos? bueno, más positiva, pues, ¿qué te diría yo? Porque seguro que ha habido ratos buenos también. Bueno, ratos buenos, por supuesto, también lo ha habido, pero vamos, no en el trabajo, en realidad, ha habido ratos buenos en mi vida, en mi vivencia aquí en la mina. Me ha gustado mucho el chulete, como decimos por aquí. Me canturreaba un poco, ya no canto. En fin, y lo he pasado, me ha gustado las copitas, como es lógico, y lo he pasado bien.